Supongo que estáis entrando, así que hola a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda en el que, bueno, vamos a hablar un poco pues, sobre el estado actual de la industria en España, sobre lo que esperamos de cara al futuro en la industria y, por supuesto, sobre las carreras de pues, los profesionales que me acompañan. Antes de eso, me han pasado un POSIT de la organización porque me han dicho que estáis esperando el tema de la Jam, que no lo han anunciado hasta este momento y bueno, pues tengo el honor de hacerlo. Así que no sé si os puedo pedir un poquito un redoble, así, un redoble de tambores, por favor. Bueno, ha sonado un poco tambor, pero igualmente nos vale. Así que muchas gracias. Y el tema de la Jam es Marte. Cualquier cosa. Yo he pensado en Hades, pero no sé. Vosotros a ver qué se os ocurre. Y ahora sí, ya sí que empezamos con la mesa redonda y por supuesto, pues quiero presentaros a los profesionales que me acompañan. Los presento según los veo yo. Espero que coincida con lo que veis vosotros. Y el primero es Mauricio García, CEO de Gate Kitchen. Hola, Mauricio. Hola Marta, hola a todos los que nos estáis viendo, ¿cómo estáis? Pues precisamente iba a preguntar qué tal y también si nos puedes pues, contar un breve resumen de tu carrera, aunque profundizaremos ahora más adelante. Pues todo muy bien por aquí por el sur, excepto la calor, que ya se está convirtiendo en infernal, como ya sabéis, pero bueno, quitando eso bien. Yo soy el productor de Blasphemous y también un poco el que dirige el estudio. Empecé como programador en una empresa de software de gestión, un aburrido programador gris. Y ahí poquito a poco fui estudiando por las tardes para convertirme en programador de videojuegos. Estuve bastantes años haciendo como programador de videojuegos y de ahí tuve que dar el paso a echarme encima la producción y la dirección del estudio porque nadie lo estaba haciendo y claro, así nos iba, así nos iba. Pues en ese sentido, solo os tengo que decir a lo que no estáis escuchando que The Gate Kitchen tiene un documental sobre la producción de Blasphemous que es Chess Kiss y cuentan lo bueno, lo malo, es muy interesante. Y bueno, eso tenéis una visión muy completa. Seguimos con Last Mirigoyen, que viene en Hola. representación de Gato Studio. Hola. Y bueno, hay muchísimo que decir de ti porque, bueno, no solo eres profesional de la industria, también te dedicas a los Game Studies. Así que, por favor, cuéntanos un poco. Bueno, sí, yo hice una tesis doctoral, me especialicé en Game Studies en Santiago, en la Universidad de la USC, a través de además muy curioso, ¿no? Porque estudié filología, pero bueno, al ser una carrera transversal, sí había asignaturas que se centraban un poco en esto, a través de teoría de la literatura, que se basa en el estudio de artes performativas, juegos, etcétera, en cuanto a textos. Entonces yo tiré un poco por ahí, ya que no existía de aquella la asignatura de Game Studies como tal, y en Santiago sigue sin existir, pues tiré un poco por ahí para hacer lo que me gustaba y me apetecía. Y en ese sentido, hice una tesis doctoral sobre la construcción narrativa en los juegos, ¿no? Tanto a través de las mecánicas como otro tipo de elementos para ayudar a contar una historia de una manera interactiva. Y bueno, pues tuve la suerte que después de aprobar la tesis doctoral y quitar el cum laude, apareció un curso de Gato Studio para formar a gente sin experiencia real en cuanto a juegos. Me apunté, me cogieron y en principio empecé a trabajar, también curiosamente, como diseñadora de juegos, de mecánicas concretamente. Y ahí estuve hasta que salió el juego de mesa de Wildlanders, que bueno, pues Fernando Prieto, como estará viendo, me pidió si lo podía organizar yo, lo organicé, pues le gustó y Sergio me dijo si me apetecía un poco llevar el tema de la producción. Y bueno, siendo novatísima en el tema de la producción, bueno, con ayuda de ellos, por supuesto, aquí estoy ahora, ¿no? Y nada, trabajando duramente en Wildlanders, esperamos ya dentro de poco que salga la versión definitiva. De momento ahí tenemos el Early Access en Steam, podéis comprarlo si queréis, que además tendremos una nueva actualización que saldrá mañana, así que aprovechad que mañana los bugs se van a ir corrigiendo todos. Pues de Waylander y también de Game Studies también hablaremos más adelante, pero antes pues tengo que presentar a David Ferriz de Devilish Studio
y pedirle que me cuente un poco qué es eso de Onirique que está detrás, el póster. Hola, eh, pues nada, yo efectivamente soy David Ferriz, soy uno de los fundadores de Devilis y también de Spherical Pixel. En realidad somos la misma empresa, pero bueno, con Devilis nos dedicamos a crear videojuegos independientes, como es el caso de Oniric, que está ahí detrás y que bueno, va a salir a la venta pues muy pronto. Vamos a anunciar la fecha pues en los próximos días probablemente. Estamos a la espera de un QA de una de las consolas. Y ya está, solo nos falta eso para poder anunciar la fecha. Y bueno, y por otro lado con Spherical Pixel pues hacemos videojuegos educativos, videojuegos publicitarios, gamificación bueno, cosas que bueno, a veces son menos motivadoras, por así decirlo, para un desarrollador de videojuegos, pero que al final son las que realmente nos dan de comer, ya que la mayor parte de nuestros ingresos vienen de ahí y son los que nos permiten pues, pagar las nóminas del equipo todos los meses y poder seguir desarrollando pues, esos videojuegos más originales, más artísticos y más creativos, como Oniric, como Bastion Emosign y como un montón más que hemos hecho durante todo este tiempo. Pues vamos a hablar de dinero, evidentemente, porque bueno, es la industria en España, pero antes quiero empezar con algo un poco más personal, porque bueno, según las estadísticas y estudios hechos tanto dentro como fuera de España, la mayoría de gente que se dedica a crear videojuegos, la mayoría de desarrolladores son también jugadores. Entonces, os quería preguntar por ese momento en el que algo cambió en vuestra cabeza y en el que pasasteis de decir, vale, yo soy jugador, me gusta jugar, a yo quiero hacer videojuegos. Así que como la pregunta es para los tres, quien quiera empezar. Bueno, yo me tendría que remontar a los microordenadores, ¿no? De los 80, que uno ya tiene una edad. Y para mí fue la propia dificultad que había en el momento para acceder a más contenidos. Yo tenía un juego en una cinta y a lo mejor me compraba otro dentro de un mes y tenías muy poco acceso a muy pocos juegos, ¿no? Entonces, ¿qué hacías mientras tanto? Pues yo lo que hacía era copiar el código que venía en los manuales de instrucciones del MSX y así siendo niño, sin darme cuenta, pues fui aprendiendo a programar. Y una vez que ya supe lo básico, lo basiquísimo de basic de programación, a partir de ahí ya siempre que jugaba, siempre me preguntaba ¿cómo estará hecho esto por dentro? ¿No? ¿Qué tipo de código hay que hacer para que un personaje se mueva? Y ahí fue como la curiosidad me fue invadiendo hasta que se apoderó de mí. Y yo supe de muy joven que iba a dedicarme a programar videojuegos. Lasmi, por ejemplo. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que esto debe ser común a la gran mayoría de todos nosotros. También llevo jugando videojuegos desde que era muy pequeña. Mis primeros videojuegos también tengo una edad, fueron en las recreativas, ¿no? El Street Fighter y cosas de este estilo. Con la Atari, bueno, que yo no la tenía porque era muy cara y no me la compraba, pero sí tenía una amiga que la tenía y me ibas todas las tardes a su casa a jugar con la Atari. Y un poco así, es decir, jugar siempre me gustó. En aquel momento acceso yo desconocía por completo, ¿no? Que esto podía ser una carrera, pues, de alguna manera. Y lo primero que me interesó pues fue toda la parte de mecánicas. Y yo me acuerdo de coger pues eso, un papel y un boli y ponerme a decir, ay, hice tanto daño con esto, tanto, y empezar a hacer pues ahí mis números para ver qué algoritmo que había detrás de estos ataques para poder también ver la variación de uno a otro, la parte fija y la que no lo era, que era parte de suerte y demás. No solo en los videojuegos, sino también en los juegos de rol, que fue un poquito también la que me llevó por la parte más narrativa, ¿no? de los juegos. Y fue por ahí toda mi curiosidad, y ya digo, entrando en filología y viendo que había una parte de esa asignatura que justo trabajaba los juegos desde un nivel como texto, ¿no? Desde un nivel de cómo se construye una historia a través de la interacción, dije, va, pues esta es la mía. Me costó porque no solamente fue eso, sino que empecé, bueno, mi vida, mis primeros trabajos fueron como técnica de redes y cosas así, que no tienen nada que ver, pero había esa parte informática que, digamos, dije, bueno, estoy un poquito más cerca. Y nada, realmente hasta que no hice la tesis doctoral, digamos que no, no empecé a meterme más en este mundo. David. Bueno, yo me empecé
empezó mi amor por los videojuegos con la Master System 2. Cuando me la compraron mis padres con Alex Kidd y con Sonic, a mí desde pequeño siempre me había gustado mucho dibujar. Me pasaba horas y horas dibujando. Y bueno, cuando me regalaron esa consola, pues pasé de dibujar coches o dibujar paisajes a dibujar mis propios videojuegos. Me hacía mis personajes, me diseñaba mis mundos, hasta que, bueno, al principio dibujaba en papel en el colegio, después cuando llegó el primer ordenador a mi casa, pues que era un Pentium 120 a 120 MHz o algo así, pues dibujaba ya mis personajes en Paint y bueno, en 1998 apareció una herramienta que se llamaba DKin Studio, que se vendía en los kioscos, que era como un Unity de la época en el que podías, sin salir de un entorno y sin tener demasiados conocimientos de programación, podías hacer tus propios videojuegos. Y con eso empecé como no conocía ningún programador, empecé a programar mis videojuegos, aunque a mí lo que realmente me gustaba era dibujar, ¿no? Y bueno, empezamos así, en 1998 ya con el nombre de Devilish Games y hasta ahora lo seguimos utilizando y prácticamente pues seguimos las mismas personas que empezamos con nuevas incorporaciones, pero bueno, a mi socio todavía nos conocimos en aquella época y mi hermano, que no trabaja con nosotros, pero sí de vez en cuando sigue colaborando con nosotros, pues también es de aquella época, ¿no? Y bueno, así fue. Empezamos haciendo juegos freeware y poco a poco, pues, hasta que, bueno, nos convertimos en empresa, ¿no? Pues me gusta porque los tres demostráis esta otra estadística que también dice que la gente que se dedica a los videojuegos lo hace por pasión y que normalmente es una pasión que empieza muy pronto. Antes de seguir con este tema de cómo nos metemos en la industria y tal, me gustaría preguntarle a Mauricio y a David, porque aparte de ser desarrolladores, pues sois emprendedores, habéis fundado vuestra propia empresa y os dedicáis también a la parte, pues digamos, más económica, no sé cómo plantear, la parte más de industria, que no es solo estar haciendo el juego. En ese sentido, me gustaría saber por qué decidisteis dar ese paso, por qué no queréis o habéis escogido trabajar en una gran empresa, pero también qué habríais hecho diferente de haber empezado con todo el conocimiento que ya arrastráis. Pues yo empecé, de hecho, bueno, empecé con una larguísima etapa amateur, desarrollando cosas por amor al arte, solo por aprender. Pero tuve un puesto de programador junior en Pyro Studios. Soy uno de los 50.000 millones de desarrolladores españoles, de los 40 teenagers que han pasado por Pyro Studios. Y yo estuve allí hasta la cancelación del mítico COPS, en la que nos despidieron a todos en bloque, y ya me volví y retomé el contacto con la gente de mi grupo amateur de desarrollo para ya en plan habiendo aprendido, cogiendo todo lo que había aprendido en esa experiencia profesional, que fue como un crash course para mí, un cursillo acelerado de venga, conviértete ya en un profesional del desarrollo que vas tarde, ¿no? Entonces me volví a Sevilla con esos conocimientos y yo lo vi claro. Digo, bueno, es que en Sevilla no van a aparecer de repente un montón de empresas y se van a generar un montón de puestos de trabajo de programador. Entonces no queda otra que hacerlo nosotros y ya está. Digamos que estábamos como muy motivados porque no nos podíamos quedar parados, teníamos que crear cosas. Ese ímpetu por crear lo tienes, y si la única manera de hacerlo es creando también la empresa, pues bueno, pues habrá que crear la empresa. En mi caso fue así. Muy fácil, o sea, muy fácil. Si yo hubiera podido tirar para adelante sin crear una empresa, me lo hubiera ahorrado, pero es que veíamos que era la única manera de llegar a crear videojuegos, era haciendo también la empresa. ¿Y qué habrías hecho diferente si tuvieras en ese momento todo lo que ya, o sea, todo el conocimiento que ya tienes? Pues, a ver, hubiera estudiado más y hubiera adoptado el rol de productor antes, o yo o alguno de los demás miembros del equipo, porque eso de abrir Unity y ponerte a meter features en un juego sin saber muy bien cómo se va a vender eso y cuánto dinero te está costando hacerlo. Crear por crear, no, ese pollo necesita una cabeza y
y no la teníamos. No, operamos durante muchos años sin esa pata de la mesa y estábamos cojos, y hasta que no la tuvimos no fue cuando empezaron a ir las cosas bien, ¿no? Que eso ya fue la última etapa de The Last Door y el empiece de Blasphemous. Ahí es cuando ya el estudio empieza a estabilizarse y a tirar para arriba. Es interesante porque normalmente solemos olvidar esta pata, como tú la llamas, más de industria y más dedicada a mantener lo que es una empresa más allá de los videojuegos. ¿Cuál es tu experiencia, David? Pues la mía fue un poco, todo fue bastante improvisado, ¿no? Es decir, nosotros llevamos 5 o 6 años haciendo juegos gratis mientras éramos estudiantes. Yo empecé con 16 años a hacer juegos, pues más o menos cuando estaba terminando mis estudios en la Escuela de Arte, pues gracias a que habíamos lanzado un montón de juegos pequeñines en internet, a que habíamos ganado algún premio y habíamos salido pues en alguna revista, pues de repente un día recibimos la llamada de una agencia que quería que desarrollásemos un videojuego educativo para la Dirección General de Salud Pública de Madrid. Y bueno, para nosotros pues la verdad es que nos daba mucho miedo porque no teníamos ni idea de nada, ni de cómo facturar, ni de cómo ser autónomo, etcétera, pero dijimos, vale, lo hacemos. Lo hicimos por un presupuesto pues ridículo a día de hoy, pero el juego salió bien y bueno, de repente pues pasamos de ser unos amateurs a alguien que tenía un juego profesional en su portfolio y de repente pues llegó otro cliente a los pocos meses siguientes llegó otro cliente que quería un pequeño juego flash y ahí fue cuando dijimos, oye, a lo mejor podemos dedicarnos profesionalmente a esto, ¿no? Y todo vino un poco, en parte, gracias a Laura, que es nuestra administrativa, la persona que se encarga de administración y finanzas, que por aquella época pues era mi novia y ahora es mi mujer, y fue la que nos impulsó un poco a Enrique y a mí a decir, oye, si a lo mejor podéis ganaros la vida haciendo esto que lleváis haciendo 6 años gratis, y ella pues nos quitó ese miedo, ¿no? A montar una empresa, porque ella sí tenía experiencia con otras empresas, nos quitó ese miedo, nos hizo darnos cuenta que realmente montar una empresa es sencillo, lo complicado evidentemente es mantenerla todos los meses, ¿no? Pagar las nóminas todos los meses. Pero bueno, cuando empezamos, pues éramos solo los 2 socios y lo de las nóminas, pues éramos todavía muy jóvenes y incluso durante los primeros años lo estuvimos compaginando con otros trabajos. Es decir, yo era diseñador web mientras tenía mi empresa y trabajaba en las 2 cosas hasta que pues en 2006, 2007 ya facturábamos lo suficiente como para dedicarnos al 100% a ello y empezar a contratar gente, ¿no? Y bueno, fue un poco, ya te digo, por casualidad, porque yo nunca he tenido intención de ser emprendedor, ni me gusta la palabra emprendedor y me siento muy incómodo cuando me dicen empresario, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo siento, pero la segunda parte de la pregunta, además de no haber aceptado o haber pedido un presupuesto más dinero, vaya, por ese primer juego que mencionabas, ¿qué habrías cambiado? Pues a lo mejor el hecho de darnos cuenta de que realmente no nos iba a resultar tan fácil ganarnos la vida haciendo los videojuegos que nosotros queríamos, sino que teníamos que haber potenciado todavía más esas líneas, sobre todo al inicio, porque bueno, durante los primeros años de empresa, pues estuvimos ahí haciendo proyectos shareware. Por aquella época no existía Steam o no podías lanzar tu juego en Steam y los lanzábamos al mercado y no vendíamos ni uno, es decir, vendíamos 100 copias o 200 copias de cada juego, ¿no? Y pues eso, al final darnos cuenta de que había una posibilidad, había un hueco en el mercado que era hacer ese tipo de desarrollos pequeños que no hacía nadie y que bueno, al final ocupamos, pero ocupamos casi por eso, porque no había otra empresa que hiciese ese tipo de juegos y siempre nos lo pedían a nosotros, ¿no? Bueno, un nicho, eso Sí, es interesante, está muy bien. Lasmi, voy ahora contigo porque, bueno, tú eres productora y eres diseñadora, pero como Sí. nos has comentado, tienes una relación muy directa con los Game Studies y con lo que es, o lo que podríamos llamar, pues la educación formal dentro del mundo del videojuego. Me gustaría preguntarte concretamente qué es lo que te ha aportado, bueno, qué te aportan los Game Studies en tu trabajo y qué te ha aportado, pues, saber desde el punto de vista más académico de videojuegos.
Vale, bueno, lo primero, por supuesto, es conocer no solamente de manera instintiva, que seguramente sería lo que me pasaba al inicio, ¿no? De lo que decía, coger un papel y ponerme a contar los daños para poder ver pues un poco qué algoritmo había detrás de cada ataque y demás, ¿no? Era una cosa que me divertía mucho, pero completamente instintivo, ¿no? De esta manera ya ves los distintos métodos que hay, las distintas formas que hay de diseñar un juego, si premiando al jugador que va ganando, por ejemplo, hablando en cosas competitivas o no, al que va perdiendo, que es como el Mario Kart, ¿no? El que pierde tiene más ventajas para hacer que el juego dure más o no, ¿no? Si lo quieres acabar más pronto, vas a premiar al que va ganando, bueno, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Distintas formas de crear mecánicas de juego, las distintas mecánicas que hay. Al tener ya el conocimiento teórico, me resultó mucho más sencillo el poder plasmarlo pues en un juego real o incluso los juegos que de manera, digamos, en papel y lápiz podía yo ir diseñando, como juegos de rol y demás. Ya digo que soy aficionada al rol y eso también me ha ayudado mucho a la hora bueno, de hacer mi trabajo en Gato Studio, sobre todo en la parte de diseño de juego. Eso, desde luego, es gracias al estudio reglado de los Game Studies, ¿no? Bueno, a través de filología. Yo creo que es lo que más aporta. Eso y también una forma de organización. Es eso, al conocer lo que estás haciendo, todas las piezas y partes que tiene que tener un juego, es mucho más fácil organizar tú misma o organizar un equipo, ¿no? Como es el caso ahora mismo, al ser productora, que, que no basarse solamente eso, en el instinto o en el aprender eh, de manera más, bueno, más práctica. Que conste que si solo me quedara con la parte teórica, también faltaría la parte práctica, que es fundamental, porque una cosa es que tú digas, uy, Dios mío, teóricamente esto es así, pero los problemas del día a día a la hora de hacer el trabajo solo se pueden ver haciendo el trabajo. O sea, eso sí Claro. que no hay nada, no hay absolutamente nada en los Game Studies que te prepare para eso. Así que sí, que una cosa creo que complementa muy bien a la otra. Bueno, y pues suena interesante, es más o menos lo que me imaginaba, pero me gusta ver esa conexión directa que muchas veces se nos escapa porque es fácil olvidarlo cuando vemos que hay gente que se convierte en desarrollador simplemente desarrollando. Bueno, me gustaría pasar un poco a la parte de la industria actual y pues me gustaría, bueno, creo que es evidente, más que nada, que desde parte del público, también desde parte de la prensa, nosotros estamos percibiendo ahora mismo como un cambio de paradigma, como que nos da la sensación, creo, de que los juegos que ahora se desarrollan en España pues consiguen un mejor, no sé, mejores críticas o tienen como más presencia fuera de España. Por decirlo mal y rápido, desde fuera parece que ahora se están haciendo mejores juegos. Y precisamente eso es lo que os quería preguntar. Si vosotros creéis que ahora pues la industria en España está más profesionalizada, los juegos son mejores, o es que el público es el que está cambiando y está llegando a los juegos españoles de otra forma. David. Pues a ver, por un lado es evidente que el público ve los videojuegos de otra manera, ¿no? Es decir, todo ha cambiado mucho. Hace 30 años pues los videojuegos eran algo para niños, era algo malo que daba epilepsia y ahora no. Hacia Ahora un asesino. sí, prácticamente. Yo recuerdo cuando era pequeño tenía miedo de jugar a un videojuego después de ver el telediario, porque siempre salía alguna noticia de ese tipo. Y bueno, evidentemente ha cambiado, ¿no? También ha cambiado el tipo de videojuegos que hay en el mercado. Ahora la propuesta es mucho más diversa, ¿no? Hay videojuegos pues para todo tipo de públicos, con todo tipo de temáticas y en ese sentido, en España, pues creo que somos un reflejo de lo que es un mercado internacional, ¿no? También estamos haciendo eso, estamos haciendo videojuegos pues destinados a un público global en su mayoría y es verdad que cada vez pues tenemos más calidad, cada vez tenemos más empresas y cada vez facturamos más. No es una sensación, sino que bueno, desde que existe el libro blanco o existen datos de facturación de la industria, del número de empresas, pues yo diría que estamos en nuestro mejor momento, lo cual no quiere decir que sea pues un momento tan bueno como el que tienen otros países, pero sí es verdad que a nivel español pues estamos en un momento que diría que muy bueno, mejor que la edad dorada y todo eso, ¿no? La edad dorada sería ahora. Ejemplos son pues Blasphemous, por ejemplo, ¿no? Que es capaz de vender 1 millón de copias así como nada, ¿no?
Laxmi y Mauricio, ¿coincidís en esto de que estamos ahora mismo en la época dorada? Sí, es decir, a mí también me lo parece que ahora mismo se han vuelto todas las miradas, bueno, todas, no, ojalá, pero sí la mirada internacional se ha vuelto bastante hacia juegos españoles. Por eso el Blasphemous es que es un ejemplo buenísimo, eso es así. Sí creo que siempre ha habido profesionales buenísimos en la industria en España, que lo que faltaba pues igual es un poquito más de- no de profesionalidad, porque sí creo que la hay, sino pues no sé, de crear industria en cuanto tal, ¿no? Pero bueno, es que, no sé, juegos como eso, como el Blaze o el Castlevania, el Lords of Shadows, etcétera, esos son unos juegos además muy conocidos fuera de aquí. Entonces sí que creo que siempre ha habido eso, aunque a lo mejor ahora tenemos más ayudas, que no siguen sin ser demasiadas, pero sí hay más ayudas. Y sobre todo hay más profesionales aquí que había antes, en el sentido de, pues eso, las universidades empiezan a dar clases regladas pues, de cómo crear juegos, hay másters especiales sobre esto, ahora es mucho más sencillo, ya no es tanto de, pues eso, yo me cojo el PC y me aprendo a programar como yo pueda, sino que es mucho más fácil acceder a estudios reglados y por lo tanto es normal que haya más personas que puedan trabajar dentro de la industria y eso todo ayuda a crearnos esa proyección más internacional. Así que sí, sin duda ahora es el mejor momento, en mi opinión, es el mejor momento que hemos tenido en España en cuanto a industria del videojuego, pero aún queda mucho por andar. Pues seguiremos hablando de todo lo que queda por andar, que entiendo que hay muchos problemas de índole económica, pero antes, y aprovechando que os tengo aquí, Mauricio y Lasmi, os quería preguntar sobre otra tendencia que al menos creo que también es muy evidente, porque, a ver, como andaluza, cuando vi Blasphemous y la ambientación local y toda la forma en la que juega pues, con todo el folclore andaluz, la verdad es que me impresionó muchísimo. Pero vosotros también estáis ahora mismo en Gato Studio desarrollando un juego que también utiliza el folclore y las leyendas celtas y mucha parte de la historia pues, de Galicia y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿creéis que en España, en la industria, se va a empezar a abrazar un poco más lo local? ¿O creéis que esto es una moda pasajera que viene un poco pues impulsada por el éxito de Blasphemous? Mauricio, tienes que empezar tú, ¿eh? Bueno, venga. Nosotros lo hicimos porque buscábamos una manera de hacer un juego de plataformas que no fuera pues el típico cazacriaturas matando los típicos bichos en los típicos sitios, ¿no? En el típico cementerio. Te estoy describiendo básicamente el primer concept que hizo Enrique Cabeza, que es el director creativo del estudio. Yo le dije, Enrique, esto está muy guapo. O sea, te compro la idea, en plan, vamos a ir por aquí, ¿no? Un plataforma que recuerde a Castlevania, que recuerde a Ghosts and Goblins, pero algo tenemos que hacer para que no nos pase como siempre. Algo tenemos que hacer para que esto llame la atención y que no sea lo mismo de siempre. Y nos pasamos bastantes meses probando cosas random hasta que nos dio por cruzar la silueta de un nazareno con la de un guerrero samurái. Hacer un cruce estético entre esos dos y ahí salió algo guay. Algo que tú dices, hostia, esto está guapo. Está guapo, tío. Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué está esto guapo? Ah, porque hemos usado el folclore, lo hemos reconstruido desde el punto de vista fantástico, pero partiendo de un elemento del folclore. ¿Y si y si empezamos a hacer eso mismo con todo? ¿No? Y ahí empezamos a construir todo el universo del juego, cogiendo cosas chulas del folclore hispánico y sobre todo del sur de Andalucía, del sur, para que hubiera esa inspiración en los elementos del juego. Y poco a poco se fue construyendo. Fue básicamente un mecanismo de supervivencia para que no nos volviera a pasar lo que nos pasó un poco con The Last 2, ¿no? Que era un juego muy bueno, que todo el que lo probaba le daba 5 estrellas y se lo tatuaba ahí en el pecho. Pero nadie se aventuraba, o sea, muy poca gente lo probaba porque no llamaba lo suficiente la atención, ¿no? Y no queríamos volver a caer en ese, vamos, hiciéramos lo que hiciéramos tenía que ser súper llamativo. Y nuestra manera de hacerlo fue a través del folclore, un poco por casualidad. Bueno, por casualidad no tanto, porque estuvimos ahí insistiendo hasta que apareció algo. Pero fue así, no pretendíamos ser más papistas que el Papa, ni exportar el folclore, o sea, no teníamos una misión especialmente
elevada con todo esto. Simplemente queríamos que fuera muy llamativo. Aún así, bueno, evidentemente lo conseguisteis porque en una industria que muchas veces mira a Estados Unidos, el encontrarse de repente con un poquito de Sevilla, pues esto siempre está bien. En vuestro caso, Lasmi, ¿de dónde vino este acercamiento a pues, este folclore gallego, al folclore celta y todo ese tipo de tradiciones que usáis? Sí, en nuestro caso fue debido a que, bueno, estábamos haciendo un RPG, es decir, siempre fue muy claro que el género que íbamos a tener en Wildlanders iba a ser el RPG de corte más clásico, Action RPG de todas formas, no por turnos. Y bueno, ejemplos eso como el Dragon Age o no sé, el Assassin's Creed y demás. Es decir, hay muchos juegos que cogen pues distintas maneras de ver distinta folclore y demás, pues el europeo medieval, por ejemplo, o el vikingo, etcétera. Pero ¿por qué no? Nadie explota el gallego. Aquí tenemos muchísimo folclore basado bueno, en lo que son las leyendas celtas, ¿no? Como pueblo con raíces celtas que somos. Entonces, en ese sentido, Sergio propuso, bueno, Sergio Prieto, que es el director del proyecto, propuso hacer un juego basado en nuestras leyendas tan ricas y que nadie ha hecho nunca. Y parte un poquito de esa idea, ¿no? De decir, tenemos una cultura enorme y sin embargo nadie la está usando para poder hacer un videojuego y se está yendo pues, pues a otras cosas, ¿no? Incluso leyendas japonesas, etcétera, como Sekiro y este tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí se plantea esto. En muchas ocasiones puede haber confusión, ¿no? O pueden pensar que realmente estamos cogiendo leyendas irlandesas, que son también celtas, y hay parte que de hecho que es común, en lugar de leyendas propias, pero sin embargo no, es decir, hay leyendas en común los celtas con la irlandesa, porque al fin y al cabo el, digamos, descubrimiento, ¿no? Desde nuestro punto de vista gallego de Irlanda se hace partiendo desde aquí y yendo hasta allí, que es, pues es Iz, ¿no? quien va hasta Irlanda, y todo eso lo recogemos nosotros en el juego. De hecho, empieza de esa manera, yendo pues el rey Iz junto pues, con sus hombres y demás hasta Irlanda para conocer a los Tuatha, ¿no? Eso está recogido en los libros de las invasiones y partimos de esto para, digamos, como idea previa al juego. Luego sí es cierto que existe pues, muchos elementos, vamos a decir, inventados, que no están directamente relacionados con nuestra tradición, pero que están enlazados por completo con todo nuestro universo, digamos, de folclore gallego, con razas especiales y diferentes que hay aquí. Bueno, muchas de ellas se comparten con el folclore asturiano, ¿no? Debido a la cercanía de las dos localidades y demás. Y bueno, la verdad es que estamos usando algo que por primera vez se está usando en un RPG y que queda estupendo. O sea, ya, si lo habéis probado ya lo habréis visto, y si no, esperad que lo veréis. Está quedando, pero estupendo, estupendo. Desde luego le añade una capa que lo hace muchísimo más estimulante, simplemente como dices, por la novedad. Así que totalmente de acuerdo. Tenemos varias preguntas del público, de la audiencia, pero me gustaría haceros una final por hablar de los dineros, vaya. Básicamente, bueno, gracias al libro blanco y a los diferentes informes que tenemos sobre la industria española, sabemos que tiene unas debilidades muy concretas en relación a la financiación. Y me gustaría preguntaros precisamente por eso, ¿cómo podríamos solucionar esta debilidad específica que afecta a tantos estudios y que se repite tanto como una de las más limitantes, podríamos decir, para los estudios de España? David, por favor, ¿quieres empezar? Pues, a ver, en el libro blanco hay algunas ideas, ¿no? Creo que la primera de ellas es el incentivo fiscal a la producción de videojuegos, como ya existe en el resto de la industria audiovisual. Eso pues, nos permitiría competir en igualdad de condiciones con otros países de nuestro entorno, otros países europeos que ya tienen esos incentivos y que están atrayendo o tienen ventaja para atraer a los inversores, ¿no? Tanto a los inversores como a grandes compañías para que se establezcan en sus países, ¿no? También será interesante pues, ver cómo se aplica ese plan España Hub audiovisual que se supone que se va a poner en marcha pronto y tienen contempladas ya ayudas para fomentar nuevos desarrollos, pero bueno, hay que ver cómo son esas ayudas y si realmente llegan a los estudios que lo necesitan, ¿no? A mí me gustaría
que fuesen accesibles sobre todo para los estudios más pequeños y para los autónomos, para esa gente que al final que está empezando y que muchas veces tiene que hipotecar su futuro entero para lanzar un videojuego al mercado y lanzar un videojuego y irse a la ruina, ¿no? Es decir, ya no puedes lanzar otro, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo orientan pues esas ayudas. Y bueno, creo que también sería interesante fomentar el uso de los serious games. También sería un campo donde habría mucho trabajo para desarrolladores de videojuegos, es decir, que a nivel tanto público como privado se fomentase esa utilización de videojuegos pues en museos, para turismo, para un montón de cosas. Los videojuegos podrían aportar mucho a muchos sectores. Lo que pasa es que muchas veces los desarrolladores no se meten ahí a hacer ese tipo de juegos porque no hay inversión o porque no tienen un retorno económico directo. Sí pueden tener un retorno en la sociedad o a las empresas o a una ciudad en concreto, pero no tanto un retorno económico para los desarrolladores. Y bueno, yo creo que esos son los 3 puntos de los que se habla en el libro blanco del Dev y me parecen interesantes. Había más, ¿no? Había como 10 puntos más, pero este año, pues, puestos a pedir, decidimos pedir menos, ¿no? A ver si, poniéndolo más Más simple, concreto. sí, a ver si nos hacen caso, ¿no? Antes de cederos la palabra, Mauricio y Lakshmi, decirle a la gente que nos está escuchando, porque lo están preguntando, que el libro blanco es un informe anual que publica DEV y que básicamente funciona como una especie de radiografía de la industria. Nos dice pues cuántos estudios hay, cuál es la situación de esos estudios. En este año, por ejemplo, ha entrado un poco en cómo les ha afectado la pandemia y básicamente señala pues una serie de estadísticas que pueden ser relevantes a la hora de entender la industria. Dicho esto, ¿queréis aportar algo más antes de pasar a las preguntas de la audiencia? Bueno, yo quería decir una cosa. Como sabéis, Blasphemous ha funcionado, ha vendido 1 millón de copias, en fin, ha dado su dinerito. Pues qué sorpresa no me llevo yo cuando se va a acabar el año 2020, ¿vale? Y digo, bueno, ya todo bien, ¿no? Tenemos un montón de pasta, ahora voy a poder coger esa pasta e invertirla en mi próximo juego. Pues ¿sabes que no puedo hacer eso? No existe una ley de financiación que me permita hacer eso. Yo tengo que coger todo eso, toda esa cantidad de dinero y digamos que tributarla como beneficios y esperar a que la agencia tributaria se lleve lo correspondiente al impuesto de sociedades, ¿vale? Afortunadamente esto va a cambiar bastante rápido porque el gobierno por fin, con el acuerdo de todos los grupos unánime del Congreso, ha aprobado que la ley de financiación del cine se aplique también al videojuego. Lo que pasa es que ya para este ejercicio no nos va a llegar, nos llegará para el siguiente. Pero imaginaros que incluso en el caso de que tu juego vaya bien, vas a tener problemas para financiar el siguiente precisamente por eso, ¿sabes? No estamos hablando ya solo de atraer a la inversión de fuera, sino incluso poder reinvertir tus propias ganancias en el siguiente juego. Es bastante complicado. Y por otro lado, también tengo que decir que yo espero que, al igual que vamos a hacer nosotros con ese dinerito extra que nadie contaba con que llegara a las arcas de The Game Kitchen, porque nadie se esperaba que el juego fuera a vender tanto, la verdad. Pues nosotros hemos decidido estratégicamente invertir en estudios pequeños que están empezando, darle una ayudita, un empujoncito, también acompañarlos con nuestros conocimientos, con lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y me gustaría, pues, que algunos de los otros juegos, de los otros estudios y juegos que les ha ido también este año, que afortunadamente no hemos sido los únicos, ha habido bastantes éxitos en el desarrollo español últimamente, pues a ver si ellos se animan también y echan una manita a los que vienen detrás, que creo que es algo muy guay, que nosotros mismos podamos influir en el devenir y el futuro de la industria de esta manera, ¿no? Entiendo que una industria fuerte os beneficia a todos. Claro, Y claro. también a los que estamos por ahí orbitando, como los periodistas. Así que, pues, interesante invitación. Por tu parte, Lakshmi, antes de pasar. Sí, bueno, yo creo que un poco ya han dicho pues lo que es imprescindible, ¿no? Porque sí que el incentivo financiero, como decía David,
es que es lo primordial. Es decir, ahora mismo realmente es que sin dinero no se puede hacer nada. También es cierto que, en mi opinión, yo creo que falta, hay sectores, digamos, dentro de la industria que prácticamente en España no existen. Cosas como publishers propios, bueno, que sí hay, pero que son muy pequeños, ¿no? Pero tener publishers en lugar de tener que ir a buscarlo fuera, o empresas de marketing que sean un poco fuertes, ¿no? Y que puedan, pues eso, decir algo, ¿no? No solamente las pequeñitas, que están muy bien, hay que empezar, todos empezamos, pero sí que para la hora de lanzar un juego con un poco de, digamos, de visibilidad, sí que necesitas, pues eso, eh, industria más fuerte en estos sectores, ¿no? Y no hay nada ahora mismo. Es decir, que no solamente se tiene que ayudar de manera financiera a lo que son los estudios, ¿no? Como nosotros, sino también a, pues no sé si potenciar o crear de alguna manera, subvencionar, digamos, la creación de estos otros profesionales que son imprescindibles y que sin ellos no somos nada, que podemos hacer nuestros juegos, pero ahí quedarían en la estantería, ¿no? No tendríamos cómo venderlos, pues, de alguna manera. Entonces, yo creo que es también una parte primordial para conseguir que la industria avance. Pues interesante también eso, recordar que un juego no solo lo hacen los programadores y los artistas, así que muchas gracias. Y bueno, eso, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Yo voy a estar lanzando preguntas hasta que nos echen, que lo sepáis. Así que bueno, pues vamos a empezar con la primera, que es de Rubén Sánchez, y creo que esta puede ser interesante que la contestes tú, Lakshmi, porque lo que pregunta es qué opinas del boom de las escuelas orientadas a videojuegos desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista de profesional, teniendo en cuenta, supongo, pues este dato de que la mayoría de egresados no consiguen un trabajo dentro de la industria. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, perdonas al perro si lo escuchas ladrar, que está aquí a mi lado la perrita. Y a veces se dedica a ladrar, se escucha un ruido. Bueno, es que la cuestión, además la estoy leyendo, la pregunta de Rubén Sánchez, el tema, ¿no?, de escuelas. Es decir, sí es cierto que hay mucha formación reglada, pues eso, en universidades, que yo ahí ya no entro de si son... si salen más personas que los que la industria necesita formadas con esto, ¿no? Que es posible que sí, por lo que decimos, falta dinero para poder contratar, sino que hay mucha gente, o sea, vamos a decir, no sé si decir falsos profesores o falsos profesionales, ¿no?, que crean una escuela o unos estudios que no están homologados por absolutamente nadie, te cobran un pastizal y te dicen, te voy a enseñar, pues no sé, a diseñar juegos, te voy a enseñar ¿no?, a lo que sea, cualquier sector de lo que es la industria. Y que realmente, bueno, yo a todo el mundo que quiera estudiar, ya lo primero que le digo es que se fijen quién está ofreciendo digamos, el estudio, ¿no? Y que se fijen si está homologado. Si no está homologado, huid, pero huid, porque lo que quieren es quitaros el dinero, es que es eso. Entonces, buscad siempre que sean, pues eso, escuelas profesionales, universidades, másters o lo que sea, pero que estén reglados y que estén homologados. O sea, eso sin duda. Luego sí es cierto que se produce, pues, demasiadas personas que salen formadas para los pocos puestos que hay, por decirlo de alguna manera, ¿no? La poca capacidad que hay de las empresas, los estudios de videojuegos de contratar, pero eso es otro problema. O sea, volvemos a hablar sobre lo mismo, es un problema de dinero, es un problema que a la hora de formar tu propio estudio de videojuegos se necesita un capital y se necesita pagar las nóminas, como decía David antes, y es algo que sobre todo cuando no estás creando para producir un beneficio a corto plazo, sino que no es que fabrico una cosa, la vendo y ya está, sino que tienes años y años para desarrollar un producto, no tienes nunca dinero o beneficio inmediato. Y eso, bueno, pues por eso se piden ayudas, porque son necesarias para que esta industria pueda salir a flote como en el resto de países. Entonces eso, tened cuidado con las escuelas, buscad siempre las que estén homologadas y bueno, no desaniméis, sí que no hay trabajo para todos, pero esperemos que sí, y cread vuestros propios estudios, está claro, y a ver si conseguimos esa más financiación y de esa manera habrá más puestos de trabajo sin duda alguna. Desde luego, y seguro que, como hemos hablado antes, fortalece a la industria y termina beneficiándonos a todos. La siguiente pregunta, que viene desde todos los panelistas y participantes, pregunta por qué metodología de trabajo utilizáis y menciona Scrum, Agile.
Design thinking, no lo sé, no soy dev, lo siento. Y si no, si trabajáis de una forma más intuitiva, por favor, hablad, que me siento muy ridícula. Yo soy como tú, no conozco las metodologías y creo que Mauricio es la persona adecuada para responder. Porque creo Sabía yo que me iba a tocar. Mauricio, sálvanos. Pues mira, en nuestro estudio usamos una versión de perfil bajo de Scrum, ¿vale? Es decir, hemos cogido Scrum y le hemos quitado todas las tonterías y nos hemos quedado con lo que nos gusta y lo que nos parece divertido. Lo que es más peñazo lo hemos eliminado. En mi blog, en ceoindie.me, ahí cuento exactamente cómo es nuestra metodología para la gente que pueda estar específicamente interesada en eso. Lo podéis ver en mi blog. Y nada, básicamente es pues una metodología ágil basada en Scrum y totalmente orientada a tener pues siempre un trozo del juego en funcionamiento, y cada vez que nos ponemos a planear, cada 2 semanas, nos ponemos a planear las siguientes 2 semanas, y lo que hacemos es jugar al juego tal y como va, para que todo el mundo tenga una idea clara de cómo va el proyecto. Y intentamos eso, planificar muy bien el trabajo de solo 2 semanas, porque más allá de 2 semanas sería básicamente adivinar el futuro, y eso no lo sabemos hacer todavía. Así que un poco esa es la base, ¿no? de nuestra forma de trabajo. Y no se improvisa, o sea, al final acabas improvisando mucho, pero intentas improvisar lo mínimo posible, porque hacer videojuegos es muy complicado, intervienen un montón de perfiles diferentes y nadie puede quedarse con las manos cruzadas esperando que le llegue un asset para poder hacer lo suyo. Entonces, para que eso no pase nunca, hay que ser muy disciplinados y muy organizados. Bueno, hay lo conveniente, o sea, no es 100% necesario, también puedes trabajar en plan Game Jam y hacer juegos de puta madre, pero lo deseable es ser muy organizado, y por eso hay que tener un productor, chicos. Le has dado la vuelta al final y le has dejado, o sea, lo de al final dejarlo en, por favor, que alguien produzca a tope. Bueno, pues la siguiente es más abierta. A lo de aquí no me voy a liar. Pregunta Luz Castro. ¿Qué consejo le daríais a alguien que está pensando en montar su propio estudio de videojuegos? David, Mauricio, esa también os la tenéis que repartir. Yo creo que lo primero es que sea realista, ¿no? Con sus limitaciones tanto técnicas como de presupuesto, ¿no? A la hora de elegir el proyecto que va a desarrollar. Es decir, si sabes que tienes un programador y un artista, pues sabes un montón de juegos que no puedes hacer. Es decir, no puedes hacer la mayor parte de los juegos que hay en el mercado. Así que, bueno, pues eso, ser consciente de sus limitaciones en todos los sentidos y potenciar al máximo, pues eso, el buscar ser algo diferente, buscar crear algo que llame la atención, que pueda destacar y que pueda compensar esa falta de inversión en marketing que evidentemente vas a tener cuando empiezas. Ese sería el consejo, ¿no? Y que sean realistas y que sepan también que muchas veces no van a hacer lo que ellos quieran. Que eso no siempre es posible, hacer el juego que tú quieres. Totalmente de acuerdo. Tienes que ser muy consciente de que por ahora no vas a poder hacer el juego de tus sueños. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de llegar a estar en la situación que necesitas para llegar a hacer el juego de tus sueños? Pues tienes que construir una escalera de la sostenibilidad, que se llama, y es hacer pequeños proyectos. Cada proyecto tiene que ser un escalón, no una pared, sino un escalón, y aportarte algo, ¿vale? A lo mejor al principio tienes que hacer pequeños proyectos cuyo retorno sea únicamente temas de aprendizaje, que aprendas a manejar Unity, que aprendas a trabajar en equipo, las herramientas y las metodologías. Luego ya un pequeño proyecto que te dé un poquito de seguidores en Twitter, luego otro proyecto que te dé... Pero proyectos muy pequeños, proyectos de 3, 4, 5 meses, ¿vale? Y cuando hayas hecho unos cuantos de esos, entonces un día llegará en el que diga, vale, pues ahora ya me atrevo y voy a intentar hacer un juego casi como el juego de mis sueños, ¿no? Quizás hay que ir poquito a poco y ser muy consciente de las limitaciones, como ha dicho David, y no pasa nada por tardar un poquito más, ¿vale? De hecho, se tarda menos. Si quieres hacer algún día un juego indie que lo pete,
la manera más rápida es hacer un montón de juegos pequeñitos. Sí, no solo son interesantes desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del autoaprendizaje, porque se gana mucho más que de dinero, supongo, experiencia y conocer al equipo y tal. Desde luego, muy interesante. Bueno, continuamos con Alfonso, que pregunta, ¿qué consejo le daríais a alguien que acaba de empezar como game designer a nivel de herramientas formación? Herramientas / formación. Laxmi, creo que podemos empezar aquí contigo, no solo por la formación, sino también un poco por lo de diseñar. Sí, bueno, lo primero un poco también es eso, ¿no? Coger el motor o lo que sea, donde va, pues eso sea Unity o sea cualquier otro, donde va a hacer esos primeros trabajos y poco a poco pues, a familiarizarse con el entorno y demás. Eso es lo primero. Si no sabes cómo funciona el motor, no vas a poder hacerlo. Si lo que están pensando, lo que está pensando ya es hacerlo más a nivel boli y papel, como yo digo siempre, para tener las ideas claras de lo que después va a querer pues implementar el motor y demás, pues bueno, siempre teniendo muy claro cuál es el objetivo y organizándolo. Es decir, de qué quiere que vaya el juego, cuáles son los objetivos primordiales para ese juego, el género del juego y buscar, pues eso, un poco paso a paso para poder hacerlo. Es decir, no puedes empezar si tuviera diálogos, escribiendo diálogos si no sabes de qué va a ir el juego y cómo bueno, se puede ganar, ¿no? Cuáles son los objetivos de victoria para el mismo. Ya digo, la metodología siempre tiene que ser la misma y después eso, pues acostumbrarse a usar las herramientas necesarias, sea el motor del juego que se escoja o, bueno, o cualquier otra cosa con la que vaya a trabajar, Illustrator, lo que sea, dependiendo lo necesario para hacer ese jueguito. Oh, súper específico, muchísimas gracias. Pues nos hemos pasado un poco de tiempo, entonces me gustaría ir ya a una última pregunta que honestamente me ha parecido bastante interesante, bastante bonita, porque pregunta Kunda Dasil, no lo puedo ver el nombre completo, pero dice básicamente que hablamos mucho de los problemas y que eso está bien, pero que le gustaría escuchar a cada uno de vosotros diciendo algo bonito del día a día en vuestra profesión. Y la verdad es que no se me ocurre un mejor final para esta mesa redonda. Así que a ver con qué nos sorprendéis. Bueno, pues yo podría decir muchas cosas. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con la familia que hemos creado en torno a la empresa, ¿no? La forma en la que nosotros vivimos este trabajo es que todos somos una familia y que anteponemos el bienestar de cada uno de los miembros de esa familia por encima de todo, de las necesidades del proyecto y de todo. Si hay que parar un día y dejar de trabajar, se para, se hace lo que sea. Y a veces es duro, sobre todo ahora con la pandemia y las teleconferencias y tal, el que salga un proyecto de alto nivel, ¿no? De creativo, pues todo el mundo tiene muchas expectativas y todo el mundo está poniéndolo todo, está dando lo máximo, ¿no? Para que todo salga súper bien. Pues hay muchas fricciones, pero al final del día esas fricciones se resuelven y la gente dialoga y tienen las mayores peleas del mundo, pero rápidamente vuelven a ser los mejores amigos y al final nos cuidamos los unos a los otros y hemos hecho o sea, yo creo que esto no, en otras experiencias laborales que yo he tenido, esto no era así. O sea, yo estaba acostumbrado a que mis compañeros, los marrones, se los tiraran los unos a los otros como pelotas calientes, ¿sabes? Y eso aquí en un videojuego, en un estudio de desarrollo de videojuegos, no pasa, o por lo menos espero que no pasen muchos. Porque todo el mundo está súper motivado y todo el mundo quiere que el juego sea lo mejor posible y al revés, hay que decirle a la gente que trabaje menos horas, en plan, y yo, vete a tu casa, no puedes estar echando horas extra, cabrón. Es que quiero que quede guay. Y digo, bueno, pues ya quedará guay mañana. ¿Sabes? No tienes que andar persiguiendo a la gente para que haga su trabajo. Tienes que andar persiguiéndolos para que deje de hacerlo y descanse. Con la manguera de agua hirviendo, echando a la gente de los sitios. Y bueno, ya también lógicamente que decir de lo que ha pasado con el juego, ¿no? Que un juego sobre un penitente samurái pegando piñas esté jugándose en todo el mundo y haya americanos con un penitente tatuado o una rusa que se ha hecho un cosplay
Custodia, Custodia no, ¿cómo se llama? Perpetua, el personaje alado, que se ha llevado 6 meses haciéndose el traje. En fin, una puñetera maravilla. La verdad es que cuando consigues hacerlo todo bien y tu producto sale fuera y gusta y ves el trabajo derivado que crea la gente al jugar y al sentirse inspirado por lo que tú has creado, eso es increíblemente guay. Sí, yo coincido con Mauricio, ¿no? El compañerismo, no sé si por el tipo de empresa que somos una empresa pequeña que llevamos muchos años trabajando juntos, pero bueno, esa relación con los compañeros pues siempre está muy bien. Ahora lo echamos de menos por el tema de estar todos teletrabajando, pero bueno, nos llamamos de vez en cuando. Y cosas bonitas también es, pues a veces mirando estadísticas, mirando sobre todo antes cuando lanzábamos muchos juegos Flash, por ejemplo, pues el hecho de saber que hay alguien jugando a un videojuego tuyo en cualquier momento del día, en cualquier parte del mundo, pues es algo que te hace mucha ilusión, ¿no? Porque nosotros, como hemos hecho tantos juegos, aunque sean pequeños, aunque sean juegos para niños, con fines publicitarios, el hecho de saber que llega el día de Navidad y un montón de niños van a jugar al videojuego de Nenuco porque se han comprado ese juguete y esa noche de Navidad, pues hay miles de niños en España jugando a eso, pues es algo que te hace ilusión, ¿no? Y bueno, ya si te lo dicen, si de vez en cuando viene alguien y te dice, oye, que he jugado a tu juego y me ha gustado mucho, o te hacen un comentario, pues ya es la leche, ¿no? Pero simplemente con el hecho de saber que están ahí, que hay alguien jugando en ese momento a un juego tuyo, pues es algo muy bonito. Sí, yo con eso también coincido, el tema del compañerismo. Es decir, yo, bueno, ya digo, he trabajado en otras cosas antes y incluso en la universidad y el compañerismo que hay en un estudio de videojuegos, por lo menos pequeñito, ¿no? Como Gato, es impresionante. No he bebido nada así en ningún lado. Y eso sí se nota mucho, el levantarte incluso con ganas, ¿no? de ir a trabajar. La gente siempre dice, ¡buah! Odio los lunes. Yo siempre digo, a mí me encantan, porque es el rollo de, ¡buah! Y mañana voy a seguir haciendo esto, ¿no? Que me gusta ir a hablar con la gente y todo esto. Nosotros incluso, decía David, ¿no? que la pandemia nos lleva a, pues eso, a no vernos todos los días, quedamos para tomarnos cañas. Es decir, ahora que se puede y que viene el buen tiempo, pues sí, es decir, sí que nos echamos en falta y hablamos casi todos los días por medio de los chats de voz y demás. Y bueno, y otra cosa fantástica que a mí me alegra mucho es ver los avances, porque una cosa es idearlos y, bueno, y organizarlo para que la gente vaya haciendo su trabajo y todo vaya cuadrando, pero una vez que eso está hecho, es maravilloso. Dice, bueno, yo aunque sea un poquito, algo ha ayudado a hacer esto, ¿no? Aunque no haya animado el personaje o no haya texturizado esta ropa, sí ha ayudado a que esto fuese posible. Y la satisfacción es enorme, esa satisfacción de decir, esta pequeña cosa, parte de ella es gracias a mí. Para mí es de las mejores sensaciones que hay. Pues con esta nota positiva sobre la familia que nosotros creamos y sobre lo bonito del trabajo creativo, llegamos ya al final porque, bueno, viene ahora mismo la charla de Flavio Escribano, que va a hablar de los videojuegos y el próximo hacking cognitivo. Y pues eso, nos tenemos que despedir porque empieza ya. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo. También, por supuesto, muchísimas gracias Mauricio, Laxmi, David, por habernos dedicado este tiempo y por haber compartido con nosotros vuestra experiencia. Y que nos vemos pronto. En realidad, ya nos veremos. Lo digo porque ya te tocan las cosas en persona, ¿eh? Ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos, sí. Y nada, un saludo a todos. Muchas gracias a todos vosotros.